Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Textos, o su nombre corto, SPATextos, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes el día de hoy. Esta es la tercera y la última sesión del semestre 2025-1 y también del año 2024, y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales, y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México y, por supuesto, abrir el diálogo entre los presentes, lingüistas, estudiosos de las lenguas, antropólogos, hablantes. Además, queremos resaltar que este foro incluye formación académica para los y las estudiantes que cursan la licenciatura y están en desarrollo de sus proyectos de investigación. El seminario es coordinado por el área de Lingüística Antropológica del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en este momento le doy la palabra a la doctora Glenda Lizárraga, y ella a su vez le dará el turno a la doctora Paulette Levy. Gracias, Glenda. Gracias, Gaby. Gracias a todas y todos por acompañarnos en la tarde de hoy. Yo tengo el gusto de presentarles a la doctora Paulette Levy, nuestra conferencista invitada para esta última sesión del 2025. Ella es una lingüista que no necesita mucha presentación, es una de las lingüistas más reconocidas, con más trayectoria, ¿no? Pues es un verdadero honor contar con su presencia esta tarde. La doctora Paulette Levy es licenciada en lingüística por la Universidad de Pensilvania, es doctora en lingüística hispánica por el Colegio de México. Sus áreas de interés abarcan la fonología, la morfosintaxis, semántica y psicología. Ha dedicado toda su trayectoria al estudio de las originarias de México, con especial énfasis en las lenguas totonaques. Desde 1982 es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, adscrita al Seminario de Lenguas Indígenas, del cual es cofundadora y su primera coordinadora. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985. Así como su trayectoria, su producción académica es cuantiosa y del más alto nivel. Sus publicaciones abarcan un espectro amplio de temas que van desde la fonología hasta la estructura de la información, pasando por la tipología y la documentación lingüística. Al respecto, conviene destacar la colección de textos orales transcritos y analizados de 10 lenguas totonacas y tepehuas, en colaboración con David Beck de la Universidad. De su extensa carrera profesional, podemos resaltar algunos aspectos, por ejemplo, que fue miembro del equipo lexicográfico del Diccionario del Español de México, el DEM, del Colegio de México. Fue colaboradora de un proyecto del Cognitive Anthropology Group del Instituto Max Planck en Holanda. Fue editora asociada del International Journal of American Linguistics de 2007 a 2014, y en 2019 recibió la distinción Sor Juana Inés de la Cruz. Entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar los textos totonacos de Coatepec, de Norman Macón y Manuel Oropesa Castro, la jerarquía prosódica en una lengua polisintética. Este trabajo en prensa será editado próximamente por el Instituto de Investigaciones Filológicas. En colaboración con Teodoro Juárez Esteban, orden de constituyentes determinado por la estructura comunicativa de la cláusula, el totonaco de Tuxtla, también en prensa, que será próximamente publicado en el International Journal of American Linguistics. Con Néstor Hernández Green, en busca de la palabra fonológica en un corpus de legado, los textos del totonaco de Coatepec de Macón. Esto en el volumen editado por Francisco Arellanes y Lilian Guerrero, titulado Estudios Lingüísticos y Filológicos en Lenguas Indígenas Mexicanas, que salió publicado en 2021 por la UNAM. Y bueno, pues a la par de su quehacer en la investigación, ha desarrollado una extensa trayectoria docente, es tutora del posgrado en lingüística, del posgrado en estudios mesoamericanos en la UNAM, ha impartido cursos de tipología, sintáctica, introducción a la lingüística, lenguas mesoamericanas, trabajo de campo, sintaxis, además de varios seminarios sobre temas avanzados de sintaxis, tipología, estructura del totonaco. Ha colaborado con diferentes instituciones como la ENA, el Colegio de México, la Universidad de Sonora, el CIESAS y la Universidad de Graz en Austria. No podemos omitir que ha dirigido varias tesis de grado en su área de especialización. En suma, es
Nos sentimos muy dichosas, muy afortunadas por contar con su presencia en nuestro seminario. Le agradecemos que haya aceptado la invitación y agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy. Le doy la palabra. Bueno, si me permite, voy a explicar rápidamente una dinámica que solemos aplicar en el seminario, que dividimos la presentación de nuestra invitada o invitado en dos partes para tener un corte y dar espacio a un primer bloque de preguntas y respuestas que sirva un poco de descanso mental para el invitado, tal vez, y para los asistentes. Y después continuamos con la segunda parte de la presentación para cerrar con el último preguntas y respuestas. Pero si usted lo decide, podemos presentación tradicional en una sola exhibición con un único bloque de preguntas y respuestas al final. Lo que usted decida está bien. Creo que como lo más novedoso viene en la segunda parte, creo que sería mejor. Si me quieren interrumpir porque algo no queda claro, con todo gusto, pero creo que sería mejor hacer la presentación de un jalón, porque la primera parte creo que no los va a extrañar. ¿Sí? No, no van a ser noticias o muchas noticias, digamos. Y Glenda, qué presentación tan generosa. Muchas gracias. Me estoy ruborizando, aunque no lo crean. Y me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. En esta presentación voy a reportar una investigación colaborativa que llevo haciendo en los últimos 5 años con Teodoro Juárez Esteban. La última versión acaba de salir en el volumen de junio en IJAL. Y de lo que voy a hablar es de un estudio de orden de constituyentes que no se puede determinar por criterios sintácticos. El totonaco es una de esas lenguas para las que se suele decir, o el totonaco de Tuzla, que son lenguas de orden pragmático. Y desde mi punto de vista, decir son lenguas de orden pragmático, sin decir más, es equivalente a decir y no sabemos cómo funciona. ¿Sí? Y no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo funciona el orden. Lo que les quiero mostrar el día de hoy es que si empleamos las relaciones oracionales sintácticas no vamos a tener ningún resultado, pero que hay otro tipo de relaciones oracionales de tematicidad que nos muestran que el totonaco no solamente no tiene orden libre, sino tiene un orden que sigue estrictamente una regla. La regla es, y al rato explicaré de qué se trata, primero rema y luego tema. Antes de dar la regla, explicaré también un poco, ¿sí?, cuáles son esas relaciones. Entonces, la estructura de la presentación es la siguiente. El antecedente inmediato de este trabajo es el trabajo de Mitun de 1987, en el que muestra que no, o sea, el orden de constituyentes de base sintáctica no es un universal lingüístico. Sí, que hay lenguas que no tienen orden de constituyentes de base sintáctica. Eso sí, después hablaré de los dos tipos de relaciones oracionales. Nosotros normalmente trabajamos con las relaciones sintácticas, es nuestra tradición gramatical. En nuestra tradición gramatical, desafortunadamente, no trabajamos con la estructura comunicativa de la oración o no tan habitualmente. Y mostraré que las relaciones de tematicidad son relaciones también de todas y cada una de las oraciones de una lengua, que son un poco distintas, ¿sí? Y tienen otros principios que las relaciones sintácticas. El totonaco de Tuxtla es una lengua de verbo inicial y lo que tiene son dos posiciones después del verbo, dos posiciones nominales y dos posiciones, una preverbal y una inicial de oración. Mostraré que desde el punto de vista sintáctico, parecería que todos los órdenes son posibles, y que el orden no es diagnóstico de las relaciones sujeto
objeto. Uno ve un verbo con una frase nominal y no puede interpretar si es en aislamiento y no puede interpretar si esa frase nominal es sujeto o cuál de los múltiples posibles objetos es. Entonces el orden no nos dice nada y mostraré cómo la gramática no nos dice nada sobre el orden de constituyentes. Si por gramática entendemos sintaxis. Después hablaré brevemente de la metodología de este estudio, que necesariamente es un estudio de corpus, ¿sí? Y, y una vez que hayamos dejado eso, sí, ya llegaremos al análisis. Entonces, la primera parte del análisis son las cláusulas de verbo inicial, ¿sí? En donde podemos encontrar o bien B o S en la traducción, ¿sí? O bien BSO o las cláusulas téticas que son BOS. La siguiente parte son las cláusulas con un sustantivo, una frase nominal preverbal, que funcionan como rema de término, o sea, lo que habitualmente se suele llamar foco, y yo evito ese término como la peste, entonces lo llamaremos rema de término, pero el rema de término no es solamente la contestación de oraciones interrogativas, sino tiene muchísimos usos en la lengua. Después haré una comparación de las dos posiciones preverbales, ¿sí? O sea, primero verbo más las dos posverbales, después verbo más la preverbal y luego verbo más las dos. Sí, una comparación de la posición inicial frente a la posición preverbal. Después de unas conclusiones les mostraré el templete de la oración básica en totonaco para mostrarles que cada una de las posiciones ah, de frase nominal, de sintagma nominal, tiene prácticamente consagradas ciertas funciones comunicativas, bien sea en el ámbito de la oración, bien sea en la construcción del discurso. Y al final, a donde ya quería llegar, es que nos añade este tipo de lenguas, el que existan este tipo de lenguas, a nuestro estudio, al paradigma de estudio de orden de constituyentes. Bueno, como les decía, cuando uno empieza a dar una clase de tipología, orden de constituyentes inmediatos, la primera oración es: hay algunas lenguas que no tienen orden de constituyentes inmediatos. Eso lo demostró Mitun en 1987. Para las otras, y uno empieza a hablar a partir de ahí. El paradigma de investigación de orden de constituyentes sintácticos se volvió una verdadera industria por muy buenas razones. Abrió preguntas de investigación que enriquecieron la investigación en lingüística, ¿sí? ¿Qué es sujeto? ¿Qué es objeto? La jerarquía de Keenan y Combri de funciones gramaticales. Hay un montón de cosas que se investigaron porque se investigaron a partir de este paradigma. Pero por las lenguas que uno deja de lado, ¿sí? Hay lenguas que no tienen tal, se ha dicho muy poco, y las pocas descripciones que tenemos pues son difíciles, por lo menos para mí. ah, Me era difícil replicar el estudio de Mitun 1987, ¿sí? Me era difícil, ¿sí? ¿Cuál sería la metodología que uno pudiera usar para replicar el estudio o para hacer el mismo estudio en otras lenguas? Entonces les mostraré que el totonaco es una de esas lenguas que son el resto, pero que uno puede dar reglas claras y precisas de cómo se ordenan los constituyentes en la cláusula. Y lo que mostraré es que mientras que no se puede predecir nada a partir de las relaciones sintácticas de sujeto, verbo, objeto, sí se puede predecir el orden a partir de las relaciones de tematicidad, que son también relaciones oracionales.
Entonces, para ponernos un poco de acuerdo, hay dos tipos de relaciones en el nivel de la oración. Las relaciones sintácticas no se las tengo que presentar, son las relaciones con las que trabajamos cotidianamente, sujeto-objeto, y son relaciones porque se definen en términos de la oración. O sea, uno no puede tener, sí, aquí está un texto y aquí está la lista de los sujetos. El sujeto siempre es el sujeto de esta oración. El objeto siempre es el objeto de esta oración. Sí, no, no son entidades como sintagmas nominales, en que sí puedo hacer la lista de todos los sintagmas nominales de este texto, sí, pero hacerla de los sujetos no tiene sentido, uno tiene que saber el sujeto de qué. Y se definen en términos de la cláusula. Son relaciones que uno puede reconocer porque son propiedades de la cláusula en aislamiento. Si yo tengo las siguientes oraciones, ¿sí? En las siguientes oraciones, Juan es el sujeto. ¿Quién compró la pelota? Juan compró la pelota la compró Juan, independientemente de donde se encuentre, Juan es el sujeto. Pero Juan es el sujeto en el contexto de quién compró la pelota y también es el sujeto en el contexto de qué compró Juan. O sea, si yo veo en aislamiento Juan compró la pelota, siempre puedo decir Juan sujeto, pelota objeto, predicado compró la pelota. La, Esto hace, puesto que se puede estudiar la oración en aislamiento, esto hace que la oración sea, como todos sabemos muy bien, el nivel preferido del estudio de la sintaxis. Las relaciones de tematicidad son relaciones de la estructura comunicativa de la oración. Tienen que ver con aquella idea muy tradicional de la lógica que cualquier proposición, cualquier oración tiene dos partes, algo de lo que se habla y lo que se dice de ese algo. A estas dos relaciones, Melchuk les llama relaciones de tematicidad y el tema es la porción de la oración que corresponde a aquello de lo que se habla. Y el rema corresponde a la porción de la oración que expresa lo que se quiere comunicar acerca del tema. Ojo, no es información nueva, no es información añadida, es lo que el hablante quiere que su interlocutor sepa sobre el tema en este turno del habla. Se trata también de relaciones definidas en el nivel de la cláusula, o sea, no hay temas en aislamiento, no hay remas en aislamiento, es el tema de esta cláusula, el rema de esta cláusula, pero a diferencia de las relaciones sintácticas, estas relaciones no pueden verse en aislamiento, se tienen que ver siempre en contexto. Entonces veamos la oración 1 y 2 que habíamos visto. Y vámonos un poco despacito porque sé que estas cosas, estas nociones son nuevas. Entonces, cuando uno tiene una pregunta como ¿quién compró la pelota? Lo que yo quiero saber, la parte que quiero que me añadan, es la identidad de este quién. Cuando hago la pregunta ¿quién compró la pelota? En el terreno común entre hablante y oyente ya está que se presupone que alguien compró una pelota. La contestación puede ser Juan compró la pelota. Compró la pelota es el tema porque ya estábamos hablando de comprar pelota en la pregunta. Y lo que yo quiero en este momento de la comunicación, en este turno de la comunicación, que mi interlocutor sepa es la identidad de el que compró la pelota, que es Juan. Tanto en este orden, Juan compró la pelota, como en este otro orden, la pelota la compró Juan, que también puede ser una contestación a quien compró la pelota. Juan es el rema y la pelota la compró o compró la pelota es el tema de lo que se estaba hablando, comprar la pelota. Lo que uno quiere que el interlocutor sepa es la identidad de quien compró la pelota. Sin embargo, si hago ahora la pregunta, ¿qué compró Juan?
Com- comprar Juan es ahora de lo que estamos hablando. Y lo que yo quiero que se sepa en este momento de la interacción es que el aquel X que compró Juan es la pelota. Entonces tenemos Juan compró el tema, porque de eso estábamos hablando, y la pelota es el rema, porque es lo que estamos añadiendo. Observen bien que la oración en el orden Juan compró la pelota puede tener una estructura Juan rema compró la pelota tema o Juan compró tema y la pelota rema. O sea, una misma estructura sintáctica, sí, veámoslo aquí, una misma secuencia sintáctica, una misma estructura sintáctica puede tener diversas estructuras comunicativas dependiendo del contexto. Entonces, sí tenemos como proposición, Juan guardó el pan en la canasta. Si el contexto es quién, rema, guardó el pan en la canasta, guardó el pan en la canasta será el tema y Juan será el rema. Si el contexto, sin embargo, es qué guardó Juan en la canasta, Juan guardó en la canasta será el tema y fíjense que puede haber temas discontinuos y el pan será el rema. Es lo que contesta a la interrogante de qué. ¿Dónde será el rema? Guardó el pan Juan. Juan guardó el pan, es tema, porque ya habíamos hablado de eso, estaba en el terreno común. Y lo que quiero que se sepa en este turno de la comunicación es que en la canasta, ¿sí? Que es el rema. ¿Qué hizo Juan? Juan está en el terreno común, así es que es el tema. Guardó el pan en la canasta, ese es el rema. Llego a una panadería y los anaqueles están vacíos y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es todo remático y la contestación, Juan guardó el pan en la canasta, es toda remática. Entonces, el punto clave del asunto es que una misma estructura sintáctica tendrá distinta estructura comunicativa de acuerdo al contexto, ¿sí? Con el cual se compare. Qué es lo que ya estaba en el terreno común y qué es lo que en este momento de la interacción se está añadiendo, ¿sí? Lo que quiere el interlocutor que el otro sepa en este momento de la comunicación y por lo tanto, tema y rema serán una cuestión fluida, ¿sí? O sea, lo que en una oración puede ser rema, en la próxima oración puede ser tema. Entonces, las relaciones de tematicidad también son relaciones oracionales, pero se pueden observar solamente en contexto, nunca aisladas. O sea, es absurdo decir, aunque uno podría decir existe una estructura comunicativa canónica, es un poco absurdo decirlo porque la estructura comunicativa siempre responde a un contexto. Es por eso que ya se pueden imaginar que este estudio se tiene que hacer sobre un corpus textual y no se puede hacer simplemente por elicitación. Mm, Lo que voy a mostrarles es que si bien, sí, a partir de las nociones de sujeto y objeto no se puede decir nada del orden de los constituyentes en Totonaco, una vez que uno emplea estas otras relaciones, va a resultar absolutamente claro que el totonaco sigue una regla implacable. Rema antecede a tema. ¿Sí? Bueno, como les dije hace rato, el totonaco de Tuxtla, ¿sí? Es una lengua que por mera observación uno se da cuenta que es verbo inicial. Simplemente por observación de textos, no hay que ir muy lejos. El problema es y después qué sigue, ¿sí? Y una de las cosas es que trabajando sobre una lengua, lo primerito que le preguntan a uno es, ¿y cuál es el orden de constituyentes básicos del totonaco? Y uno contesta verbo inicial y el resto no sé.
¿sí? Y del resto no puedo decir nada todavía. Y como les decía, una oración, una cláusula en totonaco, esta es una cláusula simple, tiene un verbo, decirle, su abuela, ay, el niño. Un orden en donde, y sabemos que es el niño el que le dice a la abuela, porque así está en el contexto, se entiende del contexto. Y entonces esta sería, sí, un verbo inicial con dos frases nominales que le siguen. También tenemos oraciones de este tipo. Y ahora su abuela fue la abuela la que se lo volvió a vender. Oraciones en donde hay una posición nominal inicial de oración y después en este nivel es el nivel de la cláusula y en la cláusula hay una frase nominal preverbal. Aquí está el verbo y esta es la frase nominal preverbal. Entonces empezaremos primero con los órdenes posibles BOS, BSO y después nos iremos con los otros órdenes. Uno puede ver, si uno hace cuentas, uno puede ver que todas las permutaciones posibles de sujeto, verbo y objeto son posibles en texto. ¿Sí? Que existe BOS y que existe BOS, BSO, SBO o BS, y si uno en posición desprendida a la izquierda pone la entidad que sería correferencial con el objeto, en este lugar uno tiene OSB, y si uno pone en este lugar la frase nominal que sería correferencial con el sujeto, uno puede tener SOB. Entonces, desde el punto de vista de secuencias, y si uno simplemente piensa en la relación del argumento con la estructura argumental del verbo, ¿sí? Las 6 permutaciones son posibles. Lo primero que les voy a demostrar es que la sintaxis del totonaco no nos permite reconocer cuál es sujeto y cuál es objeto. El complejo verbal del totonaco tiene dos posiciones extremas, que son las posiciones de los participantes. La primera de las posiciones es para primera persona, tanto sujeto como objeto. Yo te amo, tú me amas. Y la última del complejo verbal, que puede ser enorme porque es una lengua polisintética, es para la segunda persona. N es segunda persona objeto, te amo. Y si es reglotal es segunda persona sujeto, tú me amas. Llegamos a las terceras personas y todo es cero. No hay marcación de caso en las frases nominales y tanto sujeto como objeto son cero en el complejo verbal. ¿Sí? Si yo tengo una oración como Pashkil Miguel, ¿sí? Yo no sé si Miguel es el sujeto o Miguel es el objeto. X amó a Miguel, Miguel amó a X. En aislamiento puede tener cualquiera de esas dos lecturas. Si yo tengo un verbo con dos frases nominales que le siguen, yo no sé si es María amó a Miguel o Miguel amó a María. Tampoco en plural se puede distinguir, porque para el plural tenemos un sufijo o, que lo que indica es plural de participante. Puede indicar que es plural de objeto, él, ella, los amó. Puede indicar que es pluralidad de sujeto, ellos amaron a él o a ella. O puede indicar que es pluralidad de los dos, ellos amaron a ellas o ellas amaron a ellos. Para los objetos, sí, el totonaco es una lengua que se ha descrito como una lengua de objetos simétricos. El totonaco es una lengua polisintética que tiene toda una serie, ¿sí? 4 o 5 aplicativos posibles en el verbo.
Y por lo tanto, oraciones con 4 o 5 participantes son posibles con bastante facilidad. Y hay un sujeto y muchos objetos, ¿sí? El objeto temático, o sea, el objeto tema, el objeto benefactivo, el objeto instrumental, el objeto de compañía, el objeto locativo, etc. Entonces, si uno tiene en aislamiento otra vez, la manera que se estudia la sintaxis, una oración de este tipo, en donde tenemos, sí, futuro, yo, a una segunda persona, objeto, con un comitativo, ¿sí? La formación de este es así. Pash es un verbo intransitivo, bañarse. Pashi es un verbo transitivo, bañarlo. Mapashini es un verbo causativo, hacer que alguien lo bañe. Ta mapashini es hacer que alguien lo bañe con alguien. ¿Eh? Y entonces hay 2 participantes, tu hija y Paola. Nada más para la identidad de la segunda persona uno puede tener 6 lecturas. ¿Sí? La primera persona siempre será yo, pero la segunda persona puede ser el causado y el agente de bañar. Yo haré que tú bañes a tu hija con Paola. La segunda persona puede referirse al paciente de bañar, el bañado. Yo haré que a ti con tu hija las bañe Paola. Puede ser la identidad del comitativo del causador. ¿Sí? Yo contigo haré que tal y tal y tal. Puede ser la identidad, puede ser el comitativo del causado y el agente de bañar. Yo haré que Paola contigo bañe a tu hija. O puede ser el comitativo del bañado. Yo haré que Paola bañe a tu hija contigo. O sea, la segunda, esto es nada más para la identidad de la segunda persona. Si queremos la identidad, o sea, las posibles lecturas para todos los participantes son 13 lecturas posibles en aislamiento. O sea, más ambigüedad, vaguedad no se puede. Tampoco las pruebas de comportamiento nos permiten distinguir a objetos entre sí. Teodoro Juárez Esteban, en el capítulo 4 de su tesis, investiga sistemáticamente los diagnósticos de objeto que permite la lengua. La reflexivización, la reciprocalización, la causativización, y es solamente la de transitivización por medio del sufijo nan que nos permite hablar de una pequeña zona de objeto primario en la lengua. O sea, el objeto que se marca es el objeto, ¿sí? El objeto benefactivo, no el objeto tema. Pero esa pequeña zona son 5 verbos léxicos en la lengua y sus derivados, ¿sí? O sea, es una zona verdaderamente estrecha, mientras que, puesto que hay verbos intransitivos, verbos transitivos, verbos ditransitivos, más verbos aumentados con un aplicativo, con 2 aplicativos, con 3 aplicativos o con 4 aplicativos, tenemos toda una cantidad enorme de léxico, ¿sí? Que tiene lo que se ha dado en llamar objetos simétricos. Los objetos no se distinguen por ninguna propiedad sintáctica. Esta demostración para el totonaco de Misantla la hicieron Mackey y Trexel en 2008 y Beck para el totonaco de Río Necaxa. Juárez Esteban la hizo para el totonaco de Tuzla, que es una variante de la sierra. Y entonces para 3 de 4 de las ramas de la familia se ha demostrado que son lenguas de objeto simétrico. No se pueden distinguir sintácticamente por propiedades sintácticas los objetos entre sí. Y bueno, si fuera poco, y no quiero hablar de ¿y qué hace la sintaxis del totonaco? Hay muy poca distinción, prácticamente no hay distinción, pocas asimetrías entre sujeto y objeto. La interrogación de constituyentes y la relativización distingue solamente animado e inanimado, no distingue caso. O sea, no hay así
algo que me marque pregunta de sujeto o pregunta de objeto. Es pregunta por animado, pregunta por inanimado. Y ya. Los argumentos con todos los posibles papeles temáticos proyectados por el verbo tienen el mismo acceso a la relativización, con la misma estrategia. Tampoco la relativa nos ayuda a predecir qué es sujeto y qué es objeto. No hay oraciones escindidas, no hay pasivas de aquellas en que lo que era objeto se vuelve sujeto, no hay infinitivos ni construcciones de control, y por lo pronto no se ha estudiado el control de la referencia en oraciones complejas para saber si existe un pivote sintáctico o no. ¿Okay? Entonces, la sintaxis es flaca ayuda para alguien que quería ser sintaxista, ¿no? En fin, la metodología que utilizamos fue primero en la tesis de Teodoro. Teodoro transcribió 5 horas y media de textos, y lo que hicimos fue encontrar, ¿sí? Lo que hizo fue para cada tipo sintáctico de verbo, encontrar las primeras 100 o las primeras 200 ocurrencias de ese tipo de verbo en el corpus y anotar cuál de ellas tenían frases nominales presentes y cuántas de ellas la frase nominal era postverbal y cuántas de ellas la frase nominal era preverbal. Y entonces eso se hizo para los intransitivos, para los transitivos, para los ditransitivos, para los verbos transitivos aumentados con un aplicativo, aumentados con 2 aplicativos, aumentados con 3 aplicativos, o sea, verbos transitivos, intransitivos, ditransitivos y verbos de valencia 1, 2, 3, 4, más verbos estativos. O sea, todos los tipos de verbos se hicieron, ¿sí? Se hizo una base de datos de cuáles aparecían, pero crucialmente con la dirección a donde estaban en el texto, porque eso nos permitía estudiar cada uno de ellos en contexto. El tratamiento del corpus se puede ver en la tesis de Teo o en el artículo que escribimos en cooperación, en colaboración. La noción de tematicidad sigue a Melchuk, 2001. El principio básico de este asunto es que hasta ahora, cuando se estudia la estructura de la información, prácticamente la presuposición es que están las oraciones básicas, que no tienen estructura de la información, y que cualquier desviación de las estructuras básicas es con propósitos informativos. El punto de partida de Melchuk es no, todas las oraciones tienen estructura comunicativa. O sea, en todas las oraciones y en todos los sistemas de comunicación siempre hay algo de lo que se habla y algo que se dice sobre lo que se está hablando. Lo que pasa es que esta estructura se debe estudiar siempre en contexto, no se puede estudiar en aislamiento. Es una estructura dinámica y fluida que cambia en cada turno de habla. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo del español, ¿sí? Y la técnica que usaremos, el diagnóstico que usaremos y que es lo que hace que el estudio pueda ser repetible, es que para cada turno de la comunicación utilizaremos una paráfrasis que depende del contexto local, una paráfrasis que es sobre tema, quiero que sepas que, rema. Entonces, por ejemplo, tenemos había una vez un rey. Había una vez un rey es lo primero que se aparece en en el establecimiento del terreno común, es toda remática. El rey tenía 3 hijos, ¿sí? Sobre la primera es, quiero que sepas que había una vez un rey. Sobre la segunda ya es, sobre el rey, quiero que sepas que tenía 3 hijos. El rey es tema y que tenía 3 hijos es rema. Sobre los hijos, que ahora son tema,
quiero que sepas que querían bailar con la princesa, que ahora es rema. Entonces, lo que es lo que es rema en una puede ser tema en la siguiente y se pueden reconocer solamente en contexto. Y se pueden reconocer por medio de esta paráfrasis, ¿sí? O sea, la paráfrasis tiene que aplicar. Bueno, entonces empecemos ahora con la estructura comunicativa de la cláusula en Totonaco. Primero, verbo inicial con dos frases nominales. Entonces, el contexto es, ¿sí? Ah, el orden B o S va a aparecer en el ejemplo 10. El 9 es el contexto. ¿Ok? Entonces, el contexto es, el joven tenía mucho dinero porque estaba casado con una serpiente convertida en mujer. A la abuela del joven le gustaba ese dinero. La abuela quemó a la serpiente con agua caliente para que se fuera de la casa. El joven volvió a ir por la serpiente, pero ella ya no quiso regresar. Ella le entregó un anillo al joven para que con eso siguiera ganando más dinero. Entonces, todo, sí, no se hagan muchas bolas en la estructura temática de esto, ¿sí? Lo que interesa es, ¿sí? Bueno, aquí, en posición desprendida a la izquierda. Y ahora con respecto a la víbora, salió. ¿Quién salió? Tema, la víbora. Con respecto a la víbora, quiero que sepas que salió. ¿Eh? Con respecto a la víbora, quiero que sepas que salió. La víbora es cero. Sí, es anáfora cero. Huyó. ¿Quién huyó? La víbora. La víbora otra vez es anáfora cero. Con respecto a la víbora, sobre la víbora, quiero que sepas que huyó. O sea, lo que estoy añadiendo en este turno de la comunicación es que la víbora de la que estábamos hablando, ahora quiero que sepas que huyó. Regresó a su casa el muchacho. Aquí es ya sobre el muchacho. Quiero que sepas que se regresó a su casa. El muchacho es tema, veníamos hablando de él, y se regresó a su casa es rema. Ahora, sobre ese muchacho, con respecto a ese muchacho, quiero que sepas que él fue a traer de nuevo a la víbora. En esta es, vuelven a introducir al muchacho, y en esta dicen, y ahora voy a hablar sobre ese muchacho. Y después de eso, en que, sí, pasó todo esto, aparece la oración, fue a agarrar de nuevo a la víbora, aquel muchacho. En una misma oración, el verbo más los dos participantes en forma de sintagma nominal, y el orden en este caso es verbo, objeto, sujeto. Y la lectura tiene que ser, el muchacho fue a traer a la víbora y no la víbora fue a traer al muchacho. ¿Eh? Y lo sabemos por contexto. En este, el muchacho, sobre el muchacho, quiero que sepas que fue a traer de nuevo a la víbora. Haciendo un recuento en el primer corpus, porque se peinó el corpus dos veces, ah, encontramos estructuras con el orden BOS en 25 oraciones frente al orden BSO en 3 oraciones. Una distribución así simplemente nos dice esta debe de ser marcada. Y si debe de ser marcada, tenemos que poder decir explícitamente, ¿sí?, cuáles son los criterios para que aparezca, o sea, cuáles son. Entonces, ah, y ahora vamos a ver cuáles son los criterios para esta 3. Yo creo que esto me adelanté. Vamos a ver primero esto.
Entonces, las cláusulas con verbo inicial, pero cuyo orden es BSO. Para que se dé una cláusula con orden BSO, tienen que darse tres condiciones en Totonaco. De Tuxtla. El sistema nominal que denota el objeto es es temático en varias oraciones anteriores. O sea, uno viene hablando de él en todo el párrafo, varias veces. La segunda condición es que el sintagma nominal que denota al objeto es padecedor, undergoer, del predicado. Y la tercera es que el sintagma nominal que denota al sujeto es parte del rema. Veamos cómo se da esto. O sea, para que se les haga más fácil es el equivalente funcional de una pasiva, ¿sí? Cuando ya no cuando quiero hablar de algo que es topical y que es undergoer. Y la información que estoy añadiendo es quién fue la gente. Entonces, el contexto, ¿sí? Esta oración va a aparecer en 11C. El contexto es el siguiente. El hacendero mandó a varias personas a traer la piedra. Las personas que había mandado no la pudieron traer. Esa piedra la trajo un niño hasta la casa del hacendero. Una vez traída la piedra, la quebraron. Y cuando quebraron esa piedra, una vez que quebraron esa piedra, quebrarla el hacendero, quebrar la piedra el hacendero. Entonces, en esta se dice que quebraron a la piedra, en esta se dice que fue el hacendero quien la quebró. Aparece una oración, quebró el hacendero la piedra. Veníamos hablando de la piedra era topical. Hay, en efecto, una repetición de las dos oraciones anteriores, pero ahora empacadas en una sola oración. Si se acuerdan un poco del ejemplo de BOS, también sucedió que primero se dio una oración BS y después una oración BO y después se recapituló con una oración BOS. Entonces, uno de los lugares en donde se encuentran oraciones transitivas con dos participantes, estilísticamente es en este tipo de recapitulaciones en Totonaco de Tuxtla. El, una de las cosas que nos interesaba saber era si alguna de estas posiciones, aparte de dar información de tema o información de rema, daba información en el parámetro de información nueva, información conocida. ¿Sí? Si había alguna correlación. Y en efecto, cuando el sintagma nominal 2 era tema, siempre era definido, ¿sí? 39 de 40 veces. Cuando el sintagma nominal era remático, 34 de 40 veces era indefinido, ¿sí? No era definido. Entonces sí hay una especie de correlación entre lo temático y lo que ya está en el terreno común y lo remático, que es lo que se va añadiendo. Déjenme ver si recupero. Luego, perdón. El tercer tipo de oración con dos participantes son las oraciones, las cláusulas téticas, o sea, las cláusulas que son completamente remáticas. ¿Sí? Bueno, nada más para remachar algo.
Fíjense que cuando el orden es B-O-S, B-O es remático y S es temático. O sea, primero rema y luego tema. B-O remático, S temático. En cambio, cuando tenemos el orden B-S-O, B-S es lo que es remático, lo que yo quiero que sepas es quién fue el que quebró aquella piedra de la que estábamos hablando. Era la piedra de la que estábamos hablando que es temática. Entonces, tanto en el orden B-O-S como en el orden B-S-O, tenemos primero rema y luego tema. El otro uso del orden B-O-S es en cláusulas téticas. Si yo llego a un lugar y pregunto qué sucede y la respuesta me la dan con dos participantes, la respuesta sería algo así como vino a agarrar aquí a mi hija un hombre, ¿sí? La respuesta se da en el orden BOS y todo BOS es remático. Entonces ya tenemos las cláusulas con frases nominales pospuestas al verbo. Ahora vayamos a las cláusulas con una frase nominal antepuesta al verbo en posición preverbal. En que el orden será, esta frase nominal siempre será remática y el resto de la oración será temática. La manera más fácil de ver estas es en las preguntas. Entonces, si yo pregunto, ¿quién compró la pelota? ¿Quién va a ser lo remático? Y comprar la pelota será lo temático y por lo tanto tendremos el orden Miguel compró la pelota. Si queremos hacer cualquier otro orden, ¿sí? Comprar pelota Miguel, la respuesta no es aceptable en ese contexto. O sea, no se puede dar una respuesta en ningún otro orden. Entonces, simplemente veamos una pregunta sobre sujeto. ¿Quién compró la pelota? Miguel, remático, compró la pelota, temático. Pregunta por el objeto. ¿Qué compró Miguel? Comprar Miguel, temático, su naranja, remático. Pregunta por el benefactivo. ¿A quién le compró Juan su naranja? Comprar su naranja, temático, Miguel, remático, preverbal. Pregunta por el instrumento. ¿Con qué peló Juan su naranja? Pelar Juan su naranja, temático, cuchillo, remático, preverbal. Pregunta por el lugar. ¿Dónde está el banco? Ah, metido abajo de la mesa o donde sea que esté. Debajo de la mesa es remático. El banco está metido debajo de la mesa, que es lo que contesta a dónde. Preverbal también. Pregunta por el tiempo. ¿Cuándo vendrá Miguel? Vendrá Miguel, temático, mañana, remático. O sea, la posición preverbal siempre es remática. Y el resto de la cláusula es temática. Ahora, los remas de término, que a eso lo llamaremos, no aparecen nada más en respuestas a preguntas sobre uno de los constituyentes. Aparecen constantemente en, en el corpus y expresan cualquiera de los posibles participantes que puede proyectar un verbo en totonaco. O sea, hay en verbos intransitivos, ¿sí? Aparece en o sea, con la función que tendría el sujeto, ¿sí? Aparece como paciente, aparece como benefactivo, como aplicativo, como causante. O sea, la frase nominal preverbal puede estar relacionada por cualquier papel temático con el verbo.
O sea, no es que sea sujeto, verbo, objeto, verbo, sujeto, objeto secundario, tal y tal y tal, es rema de tema más el resto de la cláusula. En términos más habituales, foco, pero no queremos hablar de foco, ¿ok? Simplemente se los decimos porque, bueno, si están pensando en eso. ¿Mm? Y una de las cosas que queríamos saber también era si sustantivos de cualquier estatus cognitivo podían aparecer en posición de rema de término, ¿sí? O si también rema de término expresaba información nueva, información dada, información recuperable, tal y tal. En este ejemplo vamos a tener claramente que lo que va a aparecer aquí en rema de término preverbal es algo que se expresa en la oración anterior. O sea, es más dado no se puede. Entonces, el Catrín estaba persiguiendo a los jóvenes porque los quería matar. Varias veces la joven utilizó algo para frustrarlo. En el episodio anterior, la joven tiró jabón para que el lugar quedara resbaloso, pero el Catrín ya venía muy cerca otra vez y entonces, ¿sí? El joven le dice a la muchacha, tira tu aguja, tírala tu aguja. Y vuelve a decir, di de nuevo, ¿sí? No, y vuelve a decir, tira tu aguja, porque era una aguja lo que la señorita tenía en ese momento. O sea, lo que es, quiero que sepas es que le dijeron, tira tu aguja, porque sobre la señorita quiero que sepas que tenía una aguja en este momento. ¿Sí? Sobre lo que tenía ahora la joven, quiero que sepas que era su aguja. Entonces, el joven va de nuez, porque yo sé que estas cosas. El joven le dice, tira tu aguja. Y como explicación de por qué le dice, tira tu aguja, es que yo quiero que sepas en este momento que lo que tenía la señorita en ese momento era una aguja. ¿Sí? No, no estoy diciendo nada más, la señorita tenía una aguja. Estoy diciendo, le dijo eso porque el joven sabía que lo que la señorita tenía en este momento era una aguja. Sobre lo que tenía la señorita, quiero que sepas que era una aguja. A pesar de que es información, ¿sí? O sea, no es como en las respuestas, en que la información es información añadida que no estaba en el terreno común. El rema de término puede ser información absolutamente dada en el contexto, en el contexto. En el próximo ejemplo pasa algo parecido, pero el estatus cognitivo, el estatus, ¿sí? De la frase nominal, que es rema de término, es genérico y completamente nuevo en el contexto. Entonces, el contexto es el señor Juventino platicando sobre el proceso que lleva a construir una casa de madera. Cuenta que una vez colocada la viga maestra, se coloca el axtin, que es el jinete. Es la viga con la que se sostiene toda la casa, que se amarra con un lazo. Este es el jinete. Lo suben ahora el jinete, porque es el jinete lo que se amarra ahora. Y sobre amarrar el jinete, quiero que sepas que es con lazo. Aquí hay un instrumental y lazo en preverbal es rema de tema, ¿sí? Con lo que se amarra el jinete. Entonces, sobre con lo que se amarra el jinete, que era tema, todo eso era tema, quiero que sepas que es con lazo. Entonces, mientras que aquí
la aguja estaba en el terreno común y era bien determinada tu aguja. Aquí es un sustantivo genérico que es completamente nuevo en el discurso. Por lo tanto, la posición de rema de tema no tiene nada que ver, o sea, de rema de participante, rema de argumento, no tiene nada que ver con la dimensión de información vieja, información nueva. Es por eso que les dije con mucha prudencia que no vayan a interpretar rema como lo nuevo que se añade, porque entonces nos confundimos. Rema es aquello que el hablante quiere que su interlocutor sepa sobre el tema en este momento de la interacción, en este turno de habla. Entonces, los sintagmas nominales en posición de rema de término pueden tener cualquier estatus de identificabilidad, ¿sí? O sea, pueden ser o no identificables, pueden ser genéricos, estar asociados por anáfora asociativa, pueden estar asociados por la relación parte-todo, o una parte del... sí, pueden ser cualquier cosa. No tiene nada que ver con el estatus de identificabilidad. O sea, la posición preverbal no es para expresar distintos estatus de activación, sino para expresar solamente rema de la oración, lo que se quiere que se añada en este momento de la comunicación. Ahora vamos a hacer una comparación de la posición inicial de oración con la preverbal. La posición inicial de la oración es detached, a la izquierda, ¿sí? No es una que se sale, es detached, no dislocada, ¿ok? Porque dislocada implica movimiento y en ningún momento estamos implicando que la cosa se genera en un lugar y luego se mueve a otro. Entonces, en la posición desprendida a la izquierda, podemos tener cosas como y, ¿sí? Marca de tópico, ahora. Y ahora su abuela, de esta abuela se venía hablando 80 oraciones antes, no se había mencionado en 80 oraciones, pero ya era participante en el texto. Y ahora su abuela, fue su abuela, fue su abuela la que volvió a vender el anillo. El contexto es, hay un muchacho al que la abuela en 2 ocasiones le frustró tener dinero. La primera vez la abuela hizo huir a la fuente del dinero, una serpiente convertida en muchacha. El muchacho no logró que la serpiente regresara, pero le dieron un anillo y con eso volvió a tener dinero. Este anillo fue robado, pero el joven logró recuperarlo. Cuando trajo el anillo a su casa, su bendita abuela se lo volvió a vender. ¿Sí? Fue esa misma abuela la que se lo volvió, ¿sí? La segunda vez lo convirtió en pobre. ¿Sí? Le frustró tener dinero. Entonces, y esa abuela, y ahora su abuela, ¿sí? Volvemos a introducir a la abuela que se había mencionado hace mucho. Es esa misma abuela, fue esa misma abuela la que volvió a vender el anillo. ¿Sí? Esta es la posición de rema de término y esta es la posición desprendida a la izquierda. La primera diferencia entre la posición desprendida a la izquierda y el rema de término es que cuando tenemos una posición desprendida a la izquierda, estamos en el nivel de la oración, no en el nivel de la cláusula. Y la posición desprendida a la izquierda en el primer nivel de análisis va a ser el tema y el resto de la cláusula va a ser remático con respecto a eso. Y su abuela, tema, fue su abuela la que lo volvió a vender. Fue su abuela la que lo volvió a vender, rema.
Después hacemos el análisis en el nivel de la cláusula y en el nivel de la cláusula volver a vender era de lo que se estaba hablando y lo que en este turno de la conversación quieren que se sepa es que fue la abuela quien llevó a cabo ese hecho. Entonces, en el nivel de la cláusula, con respecto a la abuela, que es tema, el resto es rema. Y una cosa que nos resulta importante, una distinción que resulta importante hacer, es cuando hablamos de estas cosas en nivel oracional y cuando hablamos de estas cosas en el nivel discursivo. En la literatura se suele hablar de tema de la oración y de tema del discurso, pero el problema es que luego la gente se olvida, ¿sí? O tópico de la oración y tópico del discurso, que luego la gente se olvida del apellido y sigue llamándole tópico a las dos cosas. Entonces, para evitar eso, a lo que está haciendo en el nivel del discurso la posición dislocada a la izquierda, detached a la izquierda, es reintroducción de tópico, pero de tópico del discurso, no de tema de la oración. Y en esta posición tenemos varias funciones discursivas. Reintroducción del tópico del discurso, tópico contrastivo, tópicos correlativos, ¿sí? Es una posición en la que, ¿sí? Se hacen varias cosas discursivas. El tema, en cambio, se usa prácticamente solamente para tópico continuo, ¿sí? Al ratito lo vemos. En la posición dislocada a la izquierda tenemos un participante, denota un participante, pero el participante no es argumental. En la posición preverbal de tema, o sea, de rema de tema, el participante es argumental. Entonces veamos aquí María, que está en posición preverbal y por lo tanto es rema de tema. María es la que vendió la casa. Vender la casa, María. Si tenemos esta oración, bajo ninguna circunstancia podemos tener un pronombre que o bien se refiera a María o bien se refiera ¿sí? A María en esta posición, ya sea en esta posición o en esta posición. O sea, María es la que llena la valencia, o sea, argumental del verbo. No puede tener un pronombre resuntivo. Esto es gramatical. Entonces, mientras que la posición dislocada a la izquierda, detached a la izquierda, desprendida a la izquierda. No es argumental, pero está en correlación con alguno de los argumentos, correlación semántica con alguno de los argumentos. La posición preverbal sí es argumental, llena una de las valencias del verbo. Los participantes denotados por los sintagmas nominales en rema preverbal, o sea, y aquellos que lo hacen como parte de rema posverbal, tienen funciones distintas en el discurso. Los sintagmas nominales posverbales suelen introducir participantes nuevos en el terreno común, mientras que esto suele hacer la selección de uno de los elementos posibles en el contexto que hace verdadera la aseveración. En la posición dislocada, detached a la izquierda, desprendida a la izquierda, tiene una marca formal que es chi, que uno podría glosar como marca de tópico. Y sobre todo tenemos fenómenos de prosodia, en que la primera tiene entonación de una frase entonacional, pero fenómenos prosódicos segmentales de fin de frase. Mientras que el rema
de argumento tiene claramente la misma entonación y los mismos fenómenos prosódicos de las cosas que suceden adentro de la cláusula. O sea, la prosodia nos está diciendo rema de tema está adentro de la cláusula, posición dislocada, detached a la izquierda, está fuera de la cláusula, pero dentro de la oración. Bueno, entonces las primeras conclusiones, que ya me estoy pasando del tiempo, es que el totonaco no utiliza el orden para expresar relaciones sintácticas, oracionales, sino relaciones de la estructura comunicativa, rema y tema. Es una lengua con un orden canónico predicado inicial, sujeto final, porque BOS es la forma que contesta la pregunta sobre el predicado, porque BOS es el orden de las oraciones estéticas cuando tienen dos participantes, porque BOS es la primera interpretación que dan los hablantes en una cláusula BSNSN, es el orden que se usa en el mayor número de condiciones, es el orden más frecuente con mucho en texto, pero esta lectura preferencial de los hablantes y este orden de constituyentes corresponden a la asociación estereotípica de verbo más objeto es igual a predicado, que es igual a rema, sujeto tiende a corresponder a tema. O sea, es una correlación muy común en las lenguas del mundo que tópico, sujeto y tema caigan en una misma frase nominal y que verbo, objeto, predicado y rema, sí, expresen el rema. Si uno pensaría cuáles son las funciones prototípicas, estas serían las correlaciones, aunque no son unas correlaciones ah, ah, de siempre, ¿sí? O sea, no son unas correlaciones al 100%. Pero entonces BOS, lo que nosotros vemos como BOS, no es un fenómeno de la lengua, no nos está explicando, la noción de objeto y sujeto no nos está explicando nada. Resultan de una especie de casualidad, un epifenómeno. ¿Ok? Y eso es muy importante porque si no, uno dice BOS y orden básico del totonaco BOS y se olvida de que no se trata de un asunto de base sintáctica. Usar la técnica esta de la paráfrasis en cada momento de la conversación nos permite tratar de hacer explícito cuál es esta estructura de la comunicación. Cuando uno lee el artículo de Mitun, que me lo he leído 20 veces, ¿sí? Su noción de newsworthiness, como la explicación de lo que aparece en posición preverbal, ¿sí? A uno no le queda claro cómo sabe ella que eso es newsworthiness, ¿sí? Que eso es newsworthy. O no queda claro, o sea, Gibbon habla de lo más importante primero, ¿sí? Lo que uno necesita para poder hacer este tipo de estudios es un diagnóstico y este diagnóstico de la paráfrasis o el diagnóstico de la pregunta también, ¿sí? Nos permiten llevar a cabo este estudio. Entonces, ¿cómo se ve el totonaco? Bueno, en la estructura sintáctica, sí, tenemos una posición desprendida a la izquierda y la cláusula. En la cláusula, preverbalmente tenemos una posición para rema de término y después o, s. Si está toda, este será el tema en la estructura comunicativa de la oración y este será el rema. La estructura comunicativa de la cláusula, este será rema de término o bien BO será rema y sujeto será tema. Entonces, sí, es una lengua de sujeto final, de tema final y de rema inicial. ¿Sí? La regla en todos los órdenes posibles de constituyentes es primero rema y luego tema. Ahora, esta posición es la posición que tradicionalmente se llama posición de tópico, es para reintroducción, tópico contrastivo, tal. Esto es para lo que normalmente se llama la posición de foco, pero que aquí no se concibe como algo que se mueve, sino sigue la misma regla de todas las oraciones
Y esto sería, sí, la parte de lo que se consideraría la cláusula nuclear, ¿sí? Sin embargo, si uno hace el análisis solamente, ¿sí? Siguiendo las cuestiones temáticas, todo esto es la cláusula y todos estos elementos están en el mismo nivel, porque todos siguen la misma regla para su formación, rema y luego tema. Bueno, vamos a hacer una pequeña cosa de coda sobre qué nos dice esto, sobre el paradigma de estructura de, o sea, de orden de constituyentes inmediatos. Entonces uno empieza con que, bueno, están todos estos órdenes posibles y el bueno de Matthew Dreyer nos dice en el Walsh, ¿sí? En el mapa del Walsh, que los términos sujeto y objeto se usan aquí de una manera bastante informal. Nos referimos realmente al más agentivo y el menos agentivo, porque pues, nunca sabemos si nos dicen BOS, si la regla es sintáctica o la regla es de otro tipo, ¿sí? Pero estamos haciendo todas nuestras generalizaciones sobre las correlaciones de orden de constituyentes como si lo que hubiéramos registrado fuera todo sintáctico, de base sintáctica. Veamos, tratemos de ver, ¿sí? Y nos da un mapa de esta forma, ¿sí? Las que son rojas son tal, las que son tal, y las proporciones de las lenguas de su muestra. Si sumamos de manera un poquito diferente y sumamos primero si sujeto corresponde a tema y BO o objeto corresponde a rema, veamos, sumemos todas las lenguas en que el sujeto antecede al objeto. 82% de las lenguas del Walsh. Mientras que veamos todas las lenguas en que el objeto antecede al sujeto. 1.19% de las lenguas del Walsh. O sea, siempre sabíamos que BOS se consideraba un orden muy raro, pero lo que parece que es raro no es, sí, el asunto sintáctico, sino el asunto de que lo más común y corriente, que hasta hace 20 años se consideraba un universal, es que el orden comunicativo es tema y luego rema, tópico y luego comentario. Tenemos lenguas que, sin embargo, son comentario primero y luego tópico. Son poquitas, pero noticias en un taller que estamos llevando a cabo. Sí, hay una casi en cada familia de las lenguas de Mesoamérica. O sea, esto es una rareza que es de nuestra área lingüística y que es nuestra responsabilidad. Sí, es nuestra responsabilidad. Ahora volvamos a ver los números del Walsh de otra manera. Los que tienen BO contiguos, porque BO, como hemos visto, es lo que suele ser remático, mientras que S suele ser temático. De las lenguas del Walsh, 77.20 tienen BO contiguo y solamente 6% tienen BO separado. Hemos encontrado lenguas aún en Mesoamérica que tienen el rema distribuido. ¿Se acuerdan que cuando les enseñé alguna de las preguntas les dije, venga, aquí tenemos un rema discontinuo, ¿eh? Existen los remas discontinuos, pero evidentemente son mucho más frecuentes si hay una correspondencia y hay una correspondencia bastante fuerte, ¿sí? De los remas en que son verbo-objeto. De eso, es por eso que en generativa la frase nominal sujeto aparece en un lugar y luego la frase nominal objeto aparece en otro lugar porque son más pegadas, tal y tal y tal. O sea, hay muchas razones. Pero vistas las cifras del Walsh a la luz
de estas ideas de la estructura comunicativa de la oración nos empiezan a dar un panorama completamente distinto del que teníamos antes. Y además, pues con ese cuidado que nos dice Dreyer, estamos hablando de agente y no agente, o de actor undergoer, o de tal y tal, no de sujeto y objeto. De repente, ¿cuáles son todas las correlaciones sintácticas que fueron toda una industria? Pues sí, nos podemos poner un poquito a temblar. Y podemos empezar a ver estas cosas porque probablemente una vez que estudiáramos la estructura comunicativa de nuestras lenguas, nos daríamos cuenta que son bastante más que 1.19, ¿sí? Quizás son más, pero no las hemos identificado. Entonces, bueno, todo el propósito de esto es, bueno, no me digan, ¿sí? Es una lengua que no tiene orden de base sintáctica, lo tiene de base pragmática. Yo quiero saber cómo, ¿sí? O sea, ¿cuál es la regla? Segundo, bueno, pues resulta que tenemos un tipo de lenguas bastante raro dentro de las lenguas del mundo y nos toca a nosotros describirlas. Gracias. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, vamos a dar aplausos virtuales que no se escucha, pero ahí está. Bueno, vamos a iniciar con una ronda de preguntas. Creo que hay mucho que preguntar. Entonces, si empezamos pueden levantar la mano, ya saben la dinámica, podemos levantar la mano o podemos escribir también en el chat. Y tenemos una pregunta de Michael Everdell. Michael, adelante. Hola, doctora Paulette. Muy interesante, muchas gracias. Estoy curioso si encontraban conexión entre mencionó que hay aplicativos y los aplicativos pueden, no sé, stack, como pueden tener tres. Y estoy curioso si hay conexión como entre la usa del aplicativo y la designación del tópico o de tema o rema. Porque yo sé que tu paper explaining applicatives mencionaba una conexión entre ellos y, y tópico, pienso tópico. Ah, lo que pasa es que Teo marcó como sabíamos que había problemas, sí, que la sintaxis no nos daba resultado. Teo marcó todo su corpus con papeles temáticos. Y todos los papeles temáticos aparecen como rema, pero no todos los papeles temáticos aparecen con facilidad en posición dislocada a la izquierda. Es muy raro que algo que no sea sujeto se vuelva el tópico de la siguiente parte del discurso. Entonces, si bien en posición de rema, o sea, posición preverbal, cualquier papel temático y cualquier función gramatical entran, en posición inicial de tópico es muy difícil que entren los objetos, casi uno tiene que construir ejemplos de tópicos correlativos, ¿sí? Juan compró el sombrero, los aretes, esos los compró María, ¿sí? Entonces, para que aparezca algo que no es sujeto en posición de tópico, por eso decía yo hace rato que hay una correlación muy fuerte entre tema, sujeto y tópico. Sí. Gracias.
Bueno, hay un comentario de Jaime que se acaba de retirar y dice muchas gracias, Paulette. Excelente charla, muy interesante. Muy interesante esta aproximación y pues gracias a todos, ¿no? Por la conferencia. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo estaba pensando de repente si esto de el orden, bueno, como hemos estudiado el orden de manera sintáctica em, y escuchando lo que han discutido en el seminario que tienen en este momento, si realmente la metodología que estábamos utilizando o que se utiliza, ¿no? Para estas lenguas que parece ser que pues están más, no sé si más motivadas por la pragmática de alguna manera esta nueva metodología está innovando en el estudio del orden de palabra a nivel, pues, las lenguas que se hablan en México, ¿no? O sea, no sé si de repente pienso en que sí, tal vez la metodología que estábamos utilizando no era la más apropiada, ¿no? Pues yo lo que siento es que la lingüística es un objeto cultural y que es un objeto cultural que tiene un contexto y unas circunstancias. Y que cuando el contexto y las circunstancias eran el latín, se hicieron las gramáticas de los frailes. Y que cuando el contexto y las circunstancias eran el inglés, que es una lengua tan absolutamente sintáctica, en donde el orden expresa las relaciones sintácticas, ¿sí? John killed Mary no es lo mismo que Mary killed John, y sabemos solamente por el orden, pues que de alguna manera se impuso que esa era el corte arquitectónico prototípico de las lenguas. Ujú, De hecho, una de las cosas que más trabajo me ha costado ujú, aceptar a esta que quería ser sintactista de esas, sí, es que de buena fe no hay X barra en Totonaco, no hay expansiones. Yo que juraba que X barra era la cosa más central y constitutiva de una lengua. Entonces, bueno, la realidad siempre nos sorprende, nos cuesta mucho trabajo desprendernos de las ideas y pues sí, imaginar que es que casi hay que volver a un nivel verdaderamente como muy primitivo y decir, ¿qué es lo que en una lengua puede comunicar significado? ujú, Entonces, por un lado es el orden, por el otro lado es la marcación, por ujú, el otro lado es una cuestión léxica, una palabra, por el otro lado es prosodia. Nosotros siempre creíamos que linearización, o sea, orden, es ujú, equivalente a sintaxis. sí, Y ahora cuesta trabajo entender que orden no es lo mismo que sintaxis. ujú, O sí, sea, ¿qué quieres que te diga? Sí. sí. Hay una pregunta de Atsiri. Atsiri, adelante. Hola, bueno, mi comentario era justo un poco orientado a lo que decía Gaby. Bueno, primero muchas gracias. Bueno, a mí me dio mucha luz porque estoy estudiando el Totonaco de Papantla. Ah, Entonces, de la pues familia. sí, eh, entonces estoy, bueno, trabajando con cuantificación y a mí, o sea, por ejemplo, en mi metodología a veces hago las cosas y digo, ay, esto está muy raro, o sea, como que luego no me suena pensando justo en esto de la X barra, por eso me hizo mucho sentido, ¿no? Cuando lo mencionó. Y bueno, pues sí, como que a veces bueno, cuando estoy haciendo mi metodología pienso como de, bueno, salen otras cosas, ¿no? Que no pensé que iban a salir y entonces, pues a veces no sabía como por qué o cómo lo estaba haciendo y justo en este comentario de pues de volver a repensar cómo vamos a trabajar en campo, cómo vamos a elicitar este tipo
de cosas, ¿no? Porque si lo preguntaba de una manera, me aparecía una cosa y después lo ponía de otra forma, me salió otra cosa, pero así, o sea, no tenía ni conexión, ni pies ni cabeza, entonces era muy frustrante, pero ya justo viéndolo desde esta manera del tema y rema pues no sé, a Sí, mí me dio porque mucha luz y pues muchas cuando gracias. uno hace una pregunta en español, cuando uno hace una pregunta de licitación en español, uno cree que nada más está comunicando las relaciones sintácticas, o sea, quién es el sujeto y quién es el objeto. Pero por la misma forma de hacer la pregunta, uno ya está dando una estructura comunicativa. Y lo que le suelen responder a uno es a la estructura comunicativa, no a la estructura sintáctica. Y entonces, sí, y uno les dice, pero ¿se puede decir al revés? Pues sí, sí se puede decir al revés, pero depende del contexto. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, ah, totalmente. en el momento de hacer licitación, lo que uno no toma en cuenta es que la misma licitación ya está dando una estructura comunicativa, que es el tema y que es el rema, y que eso, pues, sesga la contestación, no sabemos a qué nos están contestando exactamente, si a la estructura sintáctica o a la estructura comunicativa. Sí, y también, o sea, pensándolo en no traduciéndolo como del español, ¿no? O sea, como poniendo, no sé, dibujitos o cosas así. O sea, apenas cambia una cosita y pues ya cambia todo, pero así en todo sentido. Y entonces es como, ah, ¿cómo explico esto? Pero sí, sí, tiene mucho sentido. Muchas gracias. Mm, Mucha suerte. Bueno, Atsiri es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, creo, la segunda generación. Entonces, bueno, no sé si hay algún otro comentario entre la audiencia, alguna pregunta o hay un mensajito de Mauricio. Dice, justamente la gramática depende, bueno, justamente la gramática de dependencia parte de desligar el orden lineal de las relaciones sintácticas y eso surge en las lenguas eslavas, retomando lo del paradigma latín, inglés, etcétera. Entonces, Sí, em, sí, tema rema viene de las lenguas eslavas, porque en las lenguas eslavas el orden depende de tema rema. El orden de constituyentes en ruso depende de tema rema. Y la regla ahí es primero tema y luego rema. Entonces, sea cual sea la pregunta, ¿sí? Entonces, pues ellos, los que trabajan con lenguas eslavas, es por eso que nos estamos apoyando en Melchuk, porque es un gramático de lenguas eslavas o de lengua materna eslava. Mm. bien. Pero no sé, bueno, Michael, adelante. Gracias. Tengo otro pregunta que cuando hablan de orden de constituentes o de palabras, como la lengua Oldham que trabaja Gaby y yo, un problema para determinar orden básica es, pues en textos, la mayoría, como gran mayoría, casi todos las frases no tienen la misma número, el mismo número de dependientes, los XPs, XFs, FSX, como la valencia del verbo. Entonces, a veces es difícil determinar la orden de palabras porque para encontrar los ejemplos correctos, necesita usar como ejemplos raros, como en que como tiene muchos FSNs. Entonces puede hablar poco más un poco en los textos, los que usa. um, Hay muchos como, no sé, cláusulas completas No, con... sí Sí, entiendo lo que estás preguntando. Y gracias. es por eso que cuando les mostré los ejemplos en que había dos frases nominales posverbales, Mm. les dije es un recurso estilístico
que se suele usar para recapitular. Primero se da el intransitivo, luego se da el impersonal y luego se recapitula. Y una de las cosas que estamos viendo es que, bueno, en lenguas como el totonaco, la regla es una regla muy, bueno, no es una regla, pero lo normal, ¿sí? Es algo que pasa en muchísimas lenguas, que es un participante por cláusula. ¿Sí? En una misma cláusula con dos participantes ya el asunto es marcado. Y en totonaco, tres participantes, ni aun poniéndole una pistola al hablante, tres frases nominales en una cláusula. Entonces, ese es un parámetro que estamos viendo que varía con las lenguas. ¿Y para qué emplea cada lengua verbos transitivos con dos participantes? También parece ser diferente para qué cuestiones en el discurso. Entonces, el que no encuentren oraciones entre comillas completas es exactamente lo esperable. Y el que tengan que reconstruir haciendo sintaxis, gramática, cuál sería el orden, pues sí, también es lo esperable. O sea, y si es de base sintáctica, entonces tendrán pruebas sintácticas. Si no es de base sintáctica, se paran de cabeza. O sea, una de las cosas es, no hay manera de demostrar que hay nodo verbo-objeto en totonaco, en los totonacos que yo he trabajado. O sea, no hay manera, no hay ninguna prueba que diga que verbo-objeto es un constituyente. Entonces, lo que se hace es, pues se hace con el oficio de sintaxista. No directamente de los textos. Y Néstor eso tiene es lo una, divertido. bueno, Néstor tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Es más bien como una reflexión un poquito también. Estaba platicando con Paulette, a lo mejor ayer, antier y hace rato. Y creo que el gran reto que ella nos está presentando ahorita y que me parece que no nos tenemos que olvidar de él es cuando tú ves orden, o sea, algún orden en una oración. eh, me creo que una de las preguntas que te tienes que hacer es, bueno, este orden, ¿por qué es este maticidad? O sea, este maticidad es gramática. ¿Hasta qué punto está gramaticalizado el orden o hasta qué punto simplemente son relaciones rema-tema? ¿No? Y entonces es una pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos estudiando estas lenguas y también la gente que propuso estos órdenes que estamos viendo en la pantalla Ujú. para las lenguas del Walsh, ¿no? Eh, sí, y creo que hay muchísimas cosas por descubrir todavía. Y me parece, y es un gusto enorme porque tenemos chamba todos, para mucho rato. Gracias, Paulette, por tu presentación y a los organizadores también. Gracias, Néstor. No, es divertidísimo, créanme que es divertidísimo. Eso de que el trabajo nunca se acaba. Mm. Bueno, pues muchas gracias, Paulette, muchas gracias por la conferencia. Son las 17:44. Damos por concluida la última sesión del semestre 2025-1 y una sesión muy interesante sobre cómo predecir el orden de palabra en una lengua nacional, el totonaco, pero también aplicar este contenido que vimos hoy a otras lenguas nacionales, a otras lenguas vecinas y a otras lenguas del mundo, ¿no? Muchas gracias por la conferencia, por compartir esta metodología y sobre todo los resultados discursivos que seguro estimularán mucho próximos trabajos e investigaciones. Muchas gracias a todas y todos. Le doy la palabra a Glenda. Glenda. Gracias, Gaby. Gracias a la doctora Paulette Levy por excelente presentación, muy interesante, que nos deja reflexionando sobre metodología, sobre otras posibilidades de análisis sintáctico y sobre todo del papel de la teoría, ¿no? De cómo, de qué tomamos de la teoría para explicar nuestros datos y, bueno, pues tener siempre un criterio muy,
muy amplio para hacer nuestros análisis. Gracias por acompañarnos, no solo en esta conferencia, a los asistentes, sino a lo largo de todo el semestre. Los esperamos en el 2025-2 en febrero. Un placer. Que tengan muy buena tarde. Igual, también María Elena Sánchez escribió que muy interesante y que una misma estructura sintáctica tendrá distintas estructuras comunicativas, ¿no? También la maestra Carla Katiushka le manda a decir que muy bonita sesión, que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta Adiós. luego, nos vemos Luego, prontito. gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias, Paulette. Gracias. Gracias a ti.